Ahora ya te empieza a quedar media tiesa, y es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo reconocer un ACV? Eso es lo importante, porque... Yo soy un ACV. Antes comía bien. Sí. Antes con B corta, ¿no? Sí. Antes comía bien y poco. y poco. Ese es el punto principal, porque hace unos días se cumplió, o se conmemoró en forma mundial, todo lo que es el Día Mundial del ACV. Y podemos hablar de un montón de síntomas, podemos hablar de un montón de estadísticas, pero acá el punto que intentamos quizás plantear es que todo se puede mejorar en cuanto al tiempo. Bien. Y por eso es que han generado un acrónimo que en inglés es FAST, quiere decir rapidez, y tiene que ver con notar algunos síntomas que tienen que hacerme sospechar a mí rápidamente de un ACV y rápidamente concurrir, en este caso, a nuestro hospital. Si después se confirma de que no lo es, de que fue suponete una parálisis facial, o fue un accidente isquémico transitorio, que ahora lo vamos a nombrar, genial, buenísimo, estamos todos un poco más contentos. Claro. Pero el tema es actuar rápidamente, porque si se confirma el diagnóstico, cuanto más rápido se pueda hacer ese diagnóstico y cuanto más rápido se puedan tomar la conducta terapéutica, es menos quizás la complicación que puede quedar a futuro después de que el paciente ha sufrido ese evento. Entonces, acá el punto del tiempo es importante por ese punto, lisa y llanamente. A mayor cantidad de minutos que se tarda, son mayor cantidad de neuronas que se ven expuestas a la falta de oxígeno, y obviamente el daño es mayor. Bien. Entonces tiene que ver con eso. FAST, bueno, arrancamos con la cara. Decíamos, se te cayó un lado de la cara, una forma de reconocer un ACV, pero decías también que puede ser una parálisis Hay temporal. una asimetría. También. Vos notás, y acá es importantísimo siempre recalcar la presencia de los familiares, porque puede ser que vos no te des cuenta. Claro. Entonces, hay una asimetría en la cara. Vos notás que a tu familiar tiene un sector que está como caído. Vamos a hablar lisa y llanamente. Parece que se le cayó la mitad de la cara. Puede ser una parálisis facial, que es una patología que no pone en riesgo la vida. Perfecto. No es trabajo tuyo, como familiar, diferenciar si esto es una parálisis facial o una ACV. Tu trabajo es: o llamo la ambulancia o lo subo al auto y me voy urgente a la guardia. Claro. Ese es tu trabajo. Está bien. No empezamos a googlear. Ni le digo a ChatGPT, mira, decime si esto... Mira, te mando la foto. Claro, te mando la foto del abuelo. Ahora decime vos, no es tu trabajo. ¿Es fácil darte cuenta por el ojo o por la cara, por la boca? Sobre todo la comisura de la boca. Claro. Porque la boca pierde su línea y empezamos, incluso hasta podemos llegar a estar babeando de un lado, como cuando tenemos una anestesia al dentista. Tal cual, la comisura de los labios, el párpado inferior sobre todo, y vos notás que si la persona tiene habitualmente arruguitas, de repente no las tiene, parece que está todo liso el pómulo. Y hasta te da la sensación cuando vos lo ves que está como hundido, como si le faltase un poco de espesor a esa masa muscular, que está todo laxo así. Entonces eso se nota rápidamente. La segunda parte tiene que ver con los brazos. La A viene de arms, que brazos en inglés, con la pérdida de vuelta. Notás como que el brazo está caído y obviamente no tiene la posibilidad de movilizarlo como corresponde o como habitualmente lo hace. Hablamos del brazo, del antebrazo, de los dedos. Está como caído y le falta movilidad. Parece que se moviese todo así, ¿viste? Como un péndulo rígido. Bueno, ahí, de vuelta, lo mismo. ¿Será una lesión de los nervios, del paquete nervioso que le da? No es tu trabajo diferenciar. Vos no diagnostiques. Vos llamás rápido, actuás rápido. Ahora, a mí me pasa, ¿yo lo noto? Lo del brazo puede ser que sí lo notes. Hay muchos casos donde el familiar encontró a la persona que estaba sufriendo el evento y quizás era leve, con una asimetría en la cara, y la persona no se dio cuenta. Y es más, al tercer punto que te voy a contar ahora, puede que vos no te des cuenta. El tercer punto habla de speech, o sea, en inglés, el habla. Vos estás pensando lo que estás diciendo. Vos movés o articulás, crees internamente que estás hablando correctamente, pero empezás a ver que los otros te miran como diciendo... que no te entienden. No te entiendo. Claro. Estás balbuceando. Es muy frecuente que la persona que tiene una dificultad para el habla en ese momento no se pueda percatar de eso. Y que sean los otros, quienes empiezan a mirarlo raro, decir, ¿qué pasa? ¿Por qué habla así? Una vez con un entrevistado nos pasó, un político.
llamaba a la ambulancia incluso. Nadie entendía lo que estaba diciendo y él tampoco entendía lo que estaba diciendo y nos miraba a todos como diciendo ¿qué estoy haciendo acá? Claro. ¿Qué estoy pasando? Sí. Por suerte no fue eso. ACV, una asociación compulsiva de valores. Claro. Sobre todo de valores. Valores cheques. Sí. Estamos hablando. Claro. Bueno, así que Entonces, eso puede pasar. Puede ser que vos... O sea, yo me puedo dar cuenta. Bien. Puede ser, por eso digo, puede ser que vos me digas, mira, fulano de tal empezó a hablar mal y él no notó que hablaba mal. Hablar mal significa, por ejemplo, hablar lento, balbucear, no armar bien las palabras. Se empieza a trabar la palabra, empieza a balbucear. Pero en la cabeza de quien le está pasando no se da cuenta. No cree que lo está. Claro, mira. ahí, si vos notás, engaña. fíjate lo siguiente, paciente que ha sufrido una ACV, y eso uno muchas veces lo charla en el consultorio, y seguramente todos los profesionales que se dedican a rehabilitar los pacientes lo deben ver a menudo. El paciente quiere hablarte. Uh-huh. Él internamente piensa lo que quiere decirte, pero no puede expresarlo. Pero él siente que se está expresando bien, pero vos no lo entendés. El resto no lo entiende, entonces empiezan a preguntarle, a ver, decirlo de vuelta, o no te entiendo, y vos notás que esa persona que se está rehabilitando se empieza a poner nerviosa. Sí. Pierde realmente el esquema de tranquilidad y tiene que ver con que él, adentro de su cabeza, las palabras suenan bien. Hay una disociación ahí No entre el puede, oído y lo que la cabeza claro, está hablando. Es que no puede articularlas bien. Claro. Pero él las piensa bien, adentro suenan bien, falta la articulación de la boca. Ahí está el inconveniente. Entonces vos notás que se ponen como nerviosos, y que vos obviamente tratás de decirle que tenga calma, que es un trabajo entre los dos, entre él, que tiene que intentar buscar la forma de modular nuevamente las palabras, y nosotros que tenemos que acostumbrarnos a ver cómo podemos ayudar a entender mejor. Bien. Y la T tiene que ver con el tiempo, que es lo que intentamos remarcar en las otras tres. No es trabajo tuyo, si notás que alguna de estas características aparece en un familiar, no es trabajo tuyo diferenciar rápidamente. No va a cambiar que vos por teléfono cuando llames le digas, mira, estás sufriendo creo que un ACV isquémico del sector izquierdo. No, actúa rápidamente, o llamás a una ambulancia, o si estás en compañía y podés movilizarlo, subirlo en auto y andar urgente al hospital, que eso sí va a cambiar las posibilidades que el equipo médico pueda ofrecerles al paciente y a la familia. Ellos van a evaluar, ellos van a determinar qué tipo de ACV es y ellos saben cuál es el plan a seguir, digamos, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de eso. Tengo conocimiento de casos que personas que tuvieron como un olvido, fue temporal, no sé si todos estos rasgos, pero fue como temporal, como que miraba a todos como diciendo quiénes son y dijeron todos, vamos a la clínica. Salieron para la clínica y al rato estaba bien, pero había sido una ACV, le dijeron. Bien. Sí. O sea, hay distintos niveles también de gravedad del ACV. Tiene que ver también, Ale, con el sector que se ve afectado en nuestro cerebro. Habitualmente, estadísticamente, hay una arteria, sobre todo en los ACV, por ejemplo, isquémicos o hemorrágicos, que es el sector estadísticamente más afectado. Pero eso no quiere decir que eso pasa en todos lados. Y después hay algunos casos que no son técnicamente un accidente cerebrovascular, sino que está en otras categorías ahí cerquita, y lo que se intenta hoy es explicar lo siguiente. Puede que sea como un llamado de alerta, ¿sí? ¿Te hizo un cambio de luces con la linterna? Sí. Bueno, quizás no fue un cuadro severo para diagnosticar o para decir, mira, sí, fue tal cual un accidente cerebrovascular. Tuvo un síndrome confusional, que muchas veces puede ser lo que vos estabas contando. Ajá. Está como desorientado, como que no entiende ni dónde está. Es como una laguna es. Que se hace, claro. Pues hay muchas causas de síndrome confusional, ¿sí? Ahora, ¿puede un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio, que ahora lo vamos a definir, ser el causante? Sí. Entonces, de vuelta, lo primero que hacemos es intentar o confirmar o descartar un accidente cerebrovascular. Una vez que lo descartamos, empezamos a ver qué puede ser lo que le esté afectando al paciente. Un accidente isquémico transitorio se dice que es la presencia de los síntomas típicos, característicos de un accidente cerebrovascular, ya sea un síndrome confusional, sea una dificultad para el habla, sea una dificultad motora, pero que dentro de las 24 horas va a restituir normalmente. Bien. Vuelve a la normalidad.
Antiguamente se decía, bueno, sí, fue un pequeño ACV, o después se le dio el nombre como corresponde, un accidente isquémico transitorio, hubo un trombito que a lo mejor tapó un ratito una arteria y salió. Claro. ¿Sí? Bien. ¿No pasó nada? No, sí, pará. Sí pasó. Esto fue una alerta. ¿Qué pasó? Fue un mensaje, te llegó un mensajito. Claro. Habrá que reevaluar distintos factores de riesgo que estén afectando a todo tu sistema vascular para intentar sacarlos de juego. Pero sí hubo. Tuviste la suerte que ese trombito era más chiquitito, que se rompió un pedacito y pasó, que lo que vos quieras. Pero fue una alerta. Sí, la idea es ese pequeño ACV ¿es indicador de qué? Es indicador de que ese sistema vascular Sí. tiene cierto grado de enfermedad, que se formó una obstrucción, que fue momentánea, que tuviste la suerte, la iluminación de que fue momentáneo, de que no tenía quizás la consistencia ese trombo, o llegó a un sector de la arteria donde el flujo lo empujó un poquito, ¿sí? Y que capaz incluso que ese trombito se rompió, se fue por el sistema vascular y llegó a sectores, porque aparte pasa eso, llegó a sectores de nuestro cerebro que no sabemos qué hacen y que quizás no sabemos qué síntomas nos pueden dar, no sabemos qué afección puede generar a futuro. Hoy pasa lo siguiente, por ¿Un ejemplo, trombo no se desarma jamás? Sí, se desarma. Los medicamentos que se utilizan justamente, por ejemplo, en el tiempo de ventana, cuando el paciente llega, se constata que, por ejemplo, es un accidente cerebrovascular isquémico, que está en un sector, una arteria está obstruida, lo que se coloca es un medicamento para disolver de la mejor manera ese trombo. Bien. ¿Sí? Los medicamentos anticoagulantes también son capaces a veces de disolver los trombos. Pero también es cierto que a lo mejor quedó un trombo más pequeño que migró a un sector que, te vuelvo a decir, no sabemos qué hace. Hoy pasa lo siguiente. Hoy, si los cuatro que estamos acá, muy en contra de lo que plantea Oscar, nos hacemos una resonancia de cerebro, todos vamos a encontrar que tenemos pequeñas lesiones que a lo mejor pasaron desapercibidas, que a lo mejor están en sectores que no sabemos qué hacen. A lo mejor están en el sector del cerebro que dice que yo sería un científico cuántico. Y claro, como no lo soy, no me doy cuenta que tengo un inconveniente. ¿Sí? Eso también pasa. No tenemos el conocimiento completo de todas las acciones que hace o que podría llegar a hacer nuestro cerebro. Entonces, el punto principal es, pasó esto. Hubo un pequeño ACV, lo llamamos accidente isquémico transitorio, hubo un síndrome confusional que no terminó de cerrar bien. ¿A qué apuntamos? Apuntamos a sacar de juego a la mayor complicación. La mayor complicación es el ACV. Después, si tuve un síndrome confusional porque me dieron un medicamento que a lo mejor bajó mucho el potasio o bajó mucho el sodio y eso generó, bueno, ahí lo vemos. Se suspende el medicamento, se aporta un poco de potasio, se aporta un poco de sodio. Pero distinto es si yo tuve un pequeño accidente cerebrovascular o si resolvió todo, tuve un accidente isquémico transitorio, son alarmas. Okay. Yo tuve un evento. Tengo una ACV y bueno, no fue tan grave, supongamos, vuelvo a la normalidad. ¿A qué normalidad? No, la normalidad de la vida que estaba llevando adelante. Y digo, bueno, voy a aflojar un poco con las comidas, voy a hacer un poco más de actividad física. O no. O sigo la vida que tenía, la vida de Germán, así controlada y todo eso. Tengo ex vida del otro Germán que vivía antes acá. ¿Hay riesgo de que me vuelva a ocurrir una ACV y aún mayor? Sí. De mayor gravedad, digo. Tenemos que quizás entender lo siguiente y no entrar en pánico, pero sí entender lo siguiente. Tuve un ACV. ¿Sí? Me pude recuperar. Suponete que no tuve una cuantía realmente que me dejó complicado. Me recuperé. Yo tengo más riesgo de sufrir un segundo accidente cerebrovascular que alguien que no sufrió nunca. Sí, tengo más chances. O sea, mi sistema vascular ya demostró que tuvo un inconveniente una vez. Bien. Si yo encima a eso no genero los cambios positivos para intentar bajar la estadística, bueno, sigo con un riesgo alto. Me preparo porque se viene otro, claro. En la medida que yo no cambie estas cosas. Sí. Volvemos al mismo tema de siempre. Hay que cambiar el estilo de vida. Mira, pero fíjate, hoy te traigo algo más lindo. Bueno. De todos los factores de riesgo que más se pueden relacionar con el accidente cerebrovascular que hablamos siempre, es la hipertensión el que mayor relación tiene. Bien. El cerebro tiene obviamente todo un sistema para tratar de amortiguar un poquito lo que pueden ser los picos de presión, pero falla muchas veces.
de todos los factores de riesgo, el que más se relaciona con un accidente cerebrovascular es la hipertensión. Y ahí es donde hace unos días Conrado Stoll sacó una frase que resonó en todos lados. Y dijo que los médicos habíamos perdido la batalla contra la hipertensión. En parte tiene que ver, creo yo, creo que es un baldazo de agua fría para toda la comunidad médica. Es decir, hay algo que estamos haciendo mal. Tenemos hoy mayor cantidad de medicamentos a disposición. Tenemos mayor cantidad de medios para contar un poquito las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Podremos decir después que luchamos contra la industria de alimentos que tiene mayor cada vez de todo lo que vos quieras. Pero me parece que hay un mensaje donde nosotros no estamos siendo muy profundos o muy concretos. Y tiene que ver con esto. Vos venís al consultorio. Sí. Nunca tomaste ningún remedio para nada. No sé, en el trabajo te tomaron la presión, vieron que estaba un poco alta, vos estabas con un poquito de cefalea, pero así, qué sé yo. Nos sentamos, constatamos, sí, hacemos un seguimiento durante unos días, efectivamente, ¿sí? En distintos momentos del día tu presión siempre tiende a estar elevada. Definimos una estrategia terapéutica, comenzamos, charlamos de un medicamento, obviamente para tratar de sacar rápidamente al paciente del riesgo cardiovascular, charlamos acerca de la ingesta de sodio, de la ingesta de agua, de la actividad física, de emociones, charlamos de todo el combo. Bien. Sí. A los 15, 20 días hacemos un seguimiento, está mejor la presión, listo. ¿Ya está? ¿Terminó mi trabajo? No. Ni terminó mi trabajo, ni terminó tu trabajo como paciente. Claro. En 1 o 2 meses nos volvemos a ver acá. Esto recién comienza. La idea es, si yo encuentro una persona que sufre de hipertensión, que estaba o asintomática o sintomática, pero lo asociaba a cualquier otra cosa, pero se desconocía hipertensa, pero era hipertensa. Lo diagnosticamos, pusimos el sello. El paciente sufre de hipertensión. Lo medicamos. Notamos que por un tiempito, 1 semana, 10 días, logramos controlar. ¿Querés plantear que le hiciste los controles para ver si no tenía ningún desperfecto en su estructura cardíaca, en si la presión se manejó bien en la ergometría? Dale, lo terminás, cerraste todo. ¿Terminó ahí? No. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vos vas a hablar con esa persona tienen que ver con hábitos y costumbres, que quizás en el miedo, o porque se sintió mal, o porque del trabajo le dijeron, mirá, si no acomodas esto, se termina. En el miedo fue el médico, acomodó las cosas. Esa semana, esos 10 días, fue un monje, Trató de que las emociones no le ganen, trató de que el pancito sea sin sal, sacame el salero de la mesa, el jamón no. ¿Esa es la vida habitual de todo el mundo? No. Entonces... Te engañaste. Pero, a ver, en ese contexto puede ser que la persona haga todo súper bien, pero al pie de la letra. Pero después, cuando él vuelva a su vida habitual, con otros estímulos, puede perder esa línea. ¿Y cómo lo ayudas vos? Intentando decirle, mirá, cada 2 meses, agarrá 3-4 días, tómate la presión. Si los registros están dentro del rango de normalidad que vos le planteaste, quédate tranquilo. Si notas que subieron un poquito, ven una escapada. ¿Por qué? Porque después va a pasar que esa persona va a tomar la pastilla. Quizás asume algunos consejos, trata de ser un poquito más riguroso con el manejo de la sal, con esto, lo otro, pero hasta ahí. Empieza a tener unos puntitos, quizás no 17, pero sí 15. Y ese 15, con la pastilla y con otras cositas, pasa desapercibido, pero él está con 15, está con 150. Y con 150 el sábado va a jugar a la pelota, y con 150 se va a correr con Oscar al Michaché, porque se siente bien, pero está hipertenso. Y va a exigir a ese sistema vascular, a ese corazón y a ese sistema vascular. Entonces, esa persona fue diagnosticada, fue medicada, fue controlada en ese momento, pero nos fallamos en el seguimiento. Y fallamos en el seguimiento porque, ¿qué pasó? Así como a veces uno dice, cama caliente y silla caliente. Claro. ¿Sí? Entonces, ojo, porque no termina nuestro trabajo ni siquiera al mes cuando le dijimos, mirá, hoy tus estudios muestran que tu corazón no está deformado, que tus carótidas no están alteradas, que tu presión se manejó bien con este medicamento. A medida que me va tirando tips, yo voy pensando, voy a ver la leña, dónde voy a comprar, claro, hay que festejarlo. Hay que festejarlo, ¿no? Sí. Dónde voy a comprar el asado. Lo que nos está faltando a veces a la comunidad médica, sobre todo, es el seguimiento, pero no es solamente el hacerlo. Si yo te lo cuento, ya empiezo a compartir esta obligación de cuidado entre los dos.
cada 2 o 3 meses agarrás 3, 4 días, te haces un control. Y ahí es donde entramos, pero yo no tengo equipo, ¿qué hago? ¿Me compro? Porque vos sabés que mi mamá se compró un equipo, está todo el día tomándose la presión. Es un mal ejemplo, no hay que estar todo el día tomándose la presión porque nuestra presión es variable todo el tiempo. Ahora, que vos tengas un equipo, si vos sos una persona que sufre de hipertensión arterial, que estás medicado y que te piden que te controles, sí, tenés que tener un equipo en tu casa. Para cada 2 o 3 meses, decís, bueno, me voy a hacer una medición de 3, 4 días. Claro. A la mañana, a la tardecita y a la noche. Claro, en distintos momentos del día. La miro. Che, está dentro de los promedios que me dijo el doctor que tengo que estar. Me quedo tranquilo. ¿Sí? Uy, no, mirá, yo me siento perfecto, pero me dieron todos los valores diciendo, mirá, 15, estoy todo el día con 15. Pero yo me siento bien. Pero él me dijo que si estaba arriba de los 135, le avise. Bueno, voy una escapada. Sí. Ese es el seguimiento. Porque yo te lo tengo que contar a vos. ¿Por qué? Porque yo voy a depender de que vos lo hagas en tu casa y vengas y me digas, che, Nico, mirá, yo me siento perfecto, estoy haciendo esto así, así, así. Por ahí perdí un poco la línea con los alimentos, por ahí, qué sé yo, no tomo tanta agua, pero yo me siento impecable. Pero noté que mis parámetros de presión estaban un poquito más arriba de lo que estaban antes. Bueno, se toma conducta, siempre se toma conducta. Si tenés que aumentar la potencia del medicamento durante esos días, lo aumentás hasta que notamos quizás cuál de todos los engranajes que uno habla habitualmente en el manejo de la hipertensión está alterado. Capaz que no es la comida, capaz que estás con un inconveniente familiar, capaz que estás con un inconveniente de trabajo y eso generó quizás que vos estés unos puntitos más arriba de lo habitualmente. Bueno, mientras dure ese inconveniente hasta que vos puedas resolverlo, lo que hacemos es aumentar un poquito la potencia del fármaco para que vos vuelvas quizás a los 125, 130. Pasaron 3, 4 meses, mira, lo resolví. Pasó así, 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 así. ¿Sabes qué? Noto que con el esquema ahora me siento como muy caído, muy apagado. Bueno, quizás hay que volver al esquema anterior. Claro. Sí, está bueno porque también uno cuando se toma hace un control así de la tensión durante unos 3 o 4 días, también tener en cuenta esto, el entorno. Si mi vida sigue siendo igual, digamos, vengo de una calentura que me agarré y vengo y me tomo la presión porque es la hora de tomarse y no te va a dar lo mismo. No, eso está genial lo que vos decís, porque es relevante y es importante marcar lo siguiente: la hipertensión arterial se define como una elevación de la presión en reposo. Si vos venís porque fuiste a hacer un trámite que no pudiste resolver, que encima te llevó más tiempo, que te tomás la presión en ese momento. Sí, no, olvídate. Va a estar alta y está bien que esté alta porque vos estás, ¿sí?, en un contexto emocional distinto que quizás lo que puede ser tu día habitual. Tenés que esperar un ratito, sentarte, relajarte, tomate un vaso de agua, si está la tele a todo volumen la apagás, ¿sí? Y ahí te tomás la presión. O incluso te tomás la presión, haces todo eso, te tomás la presión y la marcás, decís, mira, esta presión me la tomé en un contexto que estaba cruzado. Sí. Listo. ¿Sí? Porque entonces vos después la podés comparar con el resto que a lo mejor estabas mucho más tranquilo. La forma correcta es descansar 5 minutos. Sí, 5 o 10 minutos. Relajarnos 10 minutos. Relajo, ya te digo, me tomo un vasito de agua. Sí. Si hay mucho ruido en casa, trato de que no esté. Nada, eso. ¿Sí? Que sea relajado, que sea un momento donde yo estoy un poco más tranquilo, quizás que, sobre todo, volvemos al ejemplo. Entraste a casa, que venís de un inconveniente que tuviste o una discusión, no es el momento. Claro. O sea, o esa presión no va a ser fidedigna de una presión arterial en reposo. Sí. Bueno, la hipertensión como origen del problema, ¿no? Sí. La ACV. ¿Qué otras complicaciones podemos tener en el cuerpo que nos deviene en una ACV? La otra, quizás, el otro factor de riesgo o patología muy asociado es una arritmia que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular, dentro del grupo de arritmias, te diría que es la más frecuente. No tiene una tasa de mortalidad compleja, pero sí de morbilidad. La morbilidad se basa en que tiene la capacidad de generar trombos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un sector del corazón que no hace esto, sino que hace esto. Y la sangre como que circula, como que hace torbellinos así, ¿sí? Y se pegotea un poquito y forma trombos. Y hay veces que... Claro, imagínense un fútbol, una cámara de fútbol que se infla y se desinfla de forma pareja. Y no que tiene como una teta que le decimos nosotros que se infla un pedazo, después el otro, y es inconstante el movimiento, digamos, del músculo. Claro, entonces ahí esos pedacitos de sangre se pegotean y hacen como un trombo. Y por momentos esa arritmia a veces tiene o la capacidad de volver unos minutitos, si que vos querés, a un ritmo normal. Entonces ahí, ahora sí aprieta, ¿sí? Bueno, ahora el trombo pasó al ventrículo y del ventrículo pasó al sistema. Y como nuestras carótidas, dentro de lo que sería la arteria aorta, son las primeras ramas, bueno, la chance de que pase, ¿sí?, hacia nuestro sistema cerebral
es alta. Hoy a veces no vuelve al ritmo normal, sino que lo simula bastante, tiene una regularidad bastante. Bueno, el trombito pasó y de ahí migró al cerebro. Ahí tenemos otra patología muy asociada. Como en gran parte la fibrilación auricular es un hallazgo. Muchas veces aquella persona que viene y se hace un control, muchas veces la encontrás en los prequirúrgicos. Tiene síntomas, sí. Muchas veces la fibrilación auricular puede cursar con una elevación de la frecuencia cardíaca, entonces yo siento palpitaciones, siento como que mi corazón va más rápido o hasta siento que va un poco desordenado. Son los síntomas que a veces llaman la atención y la persona consulta por ese punto. Pero en muchas ocasiones la fibrilación auricular es asintomática, cursa sin que vos te enteres, salvo que te hayas hecho un control por X motivo. Ahí tenemos una segunda causa relevante. Bien. ¿Los ACV son isquémicos o son hemorrágicos? Hemorrágicos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bien. Tenemos una arteria, ¿sí? Hagamos la idea de que vamos a ir a ver una arteria. En un sector, el isquémico, esa arteria por un trombo se tapó. Bien. El flujo sanguíneo se obstruyó. Todo en este caso el órgano, ¿sí?, que vendría a ser el cerebro, que está después de la obstrucción, no recibe sangre y por lo tanto no recibe oxígeno. No le sube agua al tanque. Sí, bien. Y las neuronas, como otras células, dependen del oxígeno. El hemorrágico, esa misma arteria que estamos viendo ahora, no se obstruye, sino que se rompe. Se desgarró. Y ahora lo que pasa acá es que esa sangre invade todo, ¿sí?, el cerebro, y acá pasan dos cosas. Una, la sangre en contacto con todo ese órgano es tóxica. Upa. Y genera inflamación. Entonces de repente es como una cavidad cerrada que vendría a ser nuestro cráneo, se inflama, aumenta la presión y ahí corremos el riesgo de que el cerebro sea empujado hacia abajo, ¿sí?, y pueda producir la muerte en ese contexto. En la isquémica, lo que hay que intentar es desobstruir lo más rápido que se pueda la arteria. En la otra, lo que hay que hacer muchas veces es abrir el cráneo, ¿sí?, y para descomprimir. Exactamente, normalizar la presión intracraneal. Igual, en ambos casos, las neuronas dejan de recibir y ahí se complica igual. Sí, el hemorrágico es más complicado, por eso que yo te digo, altera la estructura, obviamente, porque aumenta la presión, genera daños en ese contexto y encima es tóxica en cualquiera de los dos casos. Hay que actuar de esta manera. En cualquiera de los dos casos. Y lo vamos a reconocer igual al ACV. Porque el tema acá es que vos reconozcas signos y síntomas de ACV. Vos no tenés, volvemos a lo mismo. Después el médico va a determinar qué fue. El médico va a interpretar claramente o rápidamente los signos, los síntomas, antecedentes. Se va a hacer una tomografía enseguida. Es el estudio que hay que hacer urgente. Y ahí se define si hay una obstrucción o si hay sangre suelta en la cavidad. Yo me doy cuenta y llamo a la ambulancia, llamo a quien sea o no, o empiezo a preguntar, no sé. La ventana de tiempo esa que tengo para que no sea grave. Sí, problema lo mismo. ¿Por qué el tiempo? Porque son un par de horas. Para que el médico, sobre todo, por ejemplo, hablamos de un ACV isquémico, se obstruyó la arteria. Bien, podemos, y acá se hace en la ciudad, pasar un medicamento para intentar romper ese trombo y que vuelva. Sí, se puede. Pero para eso yo tengo que estar, ¿sí?, dentro de los pocos minutos que pasó todo esto. Tengo que urgente manejarme e ir hacia el hospital lo más rápido posible. Si yo dejo pasar 1 o 2 días, esa herramienta que tienen los médicos en el hospital no existe más. Ya no está más. Yo no puedo pasar. ¿Por qué? Porque entonces pasó tanto tiempo que yo en realidad ahora lo que pasa es que yo aumento el riesgo. He escuchado a personas que dicen, tuve un montón de ACV y no nos dimos cuenta. ¿Puede ser eso? Tiene que ver con lo que yo te decía recién de la resonancia. Las imágenes han mejorado tanto la calidad, que el problema que tiene a veces la resonancia es que no te puede informar del todo la temporalidad. Hago una resonancia, capaz que me la hice por otra cosa, y aparecen múltiples foquitos isquémicos. Bien, ¿se puede saber al día de hoy cuándo fueron? ¿Esto fue ayer? ¿Hace 2 años? ¿Hace 10? Hoy no podemos. Pero sí, la verdad es que si todos los 4 nos hacemos una resonancia, es probable que encontremos pequeños foquitos que tienen que ver a veces con, y volvemos a lo mismo, con una regulación no del todo correcta en nuestras presiones. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Pero bueno, no podemos saber si esto fue hace 10 años, o hace 1 año, o fue hace 1 semana. Había un video circulando de un hombre, un camionero, que estaba como tirado en la banquina, y cuando uno va y le abre la puerta, dice, mirá, este está borracho, mirá, manejando, y el tipo tenía una ACV. Sí.
O sea, no hace mucho. No hace mucho. Se puede confundir perfectamente con una borrachera, el estado así, para verlo. Recién dijimos que uno de las presentaciones podía ser un síndrome confusional. Y sí, claro que sí. Dificultad al hablar, tiene todo esto. O sea que... Es que, a ver... Aparte, darte cuenta, si está alcoholizado es mucho más rápido darte cuenta, por el aliento, por todo. Y aparte hay una cosa, yo puedo entender que rápidamente uno, y sobre todo en el contexto de un accidente vehicular, pasa tal maniobra que parece inapropiada. Te acercás al conductor. El conductor o se mueve mal o se mueve lento, no responde a los estímulos, parece estar como confundido. Volvemos a lo mismo, vos podés pensar que está alcoholizado, sí, pero vos dijiste ahí recién algunos pequeños detalles que yo tengo que contemplarlos. Es muy posible que el paciente que está alcoholizado tenga la movilidad torpe, pero tenga la movilidad de todos sus extremos, ¿sí? Sus piernas, sus brazos, que a lo mejor no pueda expresarse bien, pero no porque realmente tenga un sector quizás de la cara que está como caído. Entonces, ojo con... Y tiene que ver también, obviamente, te vuelvo a decir, entiendo la reacción inadecuada incluso de quien encuentra a esa persona y piensa que realmente está borracha. En un contexto de una ruta o de una calle, bueno, sí, vos vas a quizás responder mal, pero también tiene que ver con lo que nos está pasando. Ustedes subieron ayer un Volkswagen llegando a San Martín. Entonces, si vos la gran mayoría de las veces ves esas imágenes, no la del paciente que sufrió la ACV, bueno, es evidente que vos a lo mejor reacciones pensando que es un ejemplo más del alcoholismo. Pero bueno, nada, a tener esa consideración porque puede pasar, puede ser que la persona... y en esto tenemos que tener también la siguiente consideración. El grupo de trabajadores que se dedica a ser camioneros es un grupo que está expuesto a factores de riesgo mucho más que otros grupos de trabajadores. ¿Sí? Pasan muchas horas sentados, van comiendo obviamente ahí, ¿sí? A veces los tiempos le dan para parar en algún lugar, pero si paran en una parrilla a la ruta, van comiendo muchas veces y van picando en distintos momentos, a veces no toman tanta cantidad de agua porque no quieren parar a hacer pis. Entonces tienen que estar alerta mucho tiempo, abusan a veces del café, obviamente en el contexto de poder estar alertas. Entonces, ojo, porque también tenemos un grupo que, desde el punto de vista de factores de riesgo, por su profesión, se ven afectados, ¿sí?, a mayor cantidad de factores. Que además camiones que están siendo controlados satelitalmente por la empresa y no les permiten tantas paradas. O sea, los gremios, el gremio de camioneros principalmente, esas cosas deberían apuntar a la salud de sus afiliados y exigirle a las empresas que exijan incluso a una parada cada 2 horas por la salud de los afiliados, ¿no? De la salud de esa persona, y vos tenés que entender que el camionero va manejando un vehículo de gran porte, o sea que pone en riesgo a otros si él no está bien. Entonces, ojo que cuando vos tomás medidas para mejorar la calidad de vida de esas personas, extrínsecamente estás mejorando la calidad de vida de otros porque estás bajando el riesgo también de que haya un evento vehicular. Entonces, ojo en ese contexto. Lo que vos acabas de decir creo que es importantísimo porque hoy quizás a ese grupo de personas se le pide, como le pasa a veces con los colectiveros, que le aumentan la cantidad de paradas, le aumentan la cantidad de lugares donde tienen que entrar y frenar. Las rutas no han mejorado en gran cantidad. Hay limitaciones obviamente de la velocidad que corresponde con las reglas de tránsito. Sin embargo, le piden que siga cumpliendo cierto horario. Estás forzando que en algún lugar se rompa la ley. Porque si vos le estás pidiendo que mantenga el mismo tiempo, le estás pidiendo que en algún momento vaya a más de 110. O que si tiene ganas de hacer pis, no pare. Y si tiene hambre, que no pare. Sí, es complicada la situación de ellos. De ellos como de muchos. Sí, obvio. Porque siempre miramos a los más jodidos de todo, digamos, que están con esto, pero no nos miramos nosotros mismos que ¿cuánto hace, a vos que estás en tu casa escuchando, cuánto hace que no te tomas la presión, por ejemplo? ¿Cuánto hace que no te haces una serie de análisis al menos para saber cómo está el tema? Y volvemos a lo mismo. Vos me decís, tengo que salir corriendo, hacer la consulta. Si yo sufro hipertensión,
corresponde que tenga un equipo. Hoy, durante muchos años, y pasa siempre que hay un cambio tecnológico en todas las profesiones. Ahora tenemos a todo lo que es inteligencia artificial, ChatGPT y un montón de cosas. No le preguntes a ChatGPT, vení preguntame a mí, porque no sabe nada. No. Si haces las preguntas como corresponde y le decís a ChatGPT que tenga cargada tal y cual información, la respuesta puede ser muy certera. Y esto pasaba lo mismo con los equipos cuando fueron apareciendo los equipos digitales para tomarse la persona. No, son todos erróneos. Venga que yo lo voy a tomar con mis propios oídos, porque yo estoy entrenado. Los equipos hoy realmente tienen una calidad muy, pero muy buena, tienen un margen de error muy, muy poquito. Lo que hay que tener a veces es la constancia de me tomo en reposo, estoy bien sentado, estoy cómodo, y como son equipos que requieren pilas, tengo que tratar de tener siempre pilas medianamente con poco uso, porque sacando algunos equipos que te avisan cuando la batería o la pila está baja y entonces esa medición puede ser errática por eso, hay otros que no. Entonces simplemente tener unas pilas nuevas o unas pilas con poco uso para la utilización y la medición. Mido 3-4 días en distintos momentos del día, se lo llevo a mi doctor, le digo, este registro está bien. Sí, listo. Es lo mejor, ir a tomarte la presión con tu aparato y medir con los dos a ver cuál es la diferencia. De última, si no coinciden, ya sabes cuál es la diferencia. ¿Cuál es el margen? Vas a ver más o menos. En una farmacia te podés tomar, no es necesario comprarse un equipo tampoco, digamos. No. Así es que bueno, que tengo Noli, la presentación. Bueno, muy bien. Tiene que ver con esto, con la nota anterior, con las chicas y Tiziano de la Escuela Especial Susay que nos visitaron. Noli me decía, buenos días, cariños a la señorita, no la conozco, pero es una grande, abrazo. Y la presentación, caja, no sé qué era eso, Noli, se tenía que ver con nosotros ahora. Bueno, muy bien. La recomendación es seguir cuidándonos, hacernos controles, ir al médico, y más aún si ya tenemos antecedentes de una hipertensión o tema similar, ¿no? Mira, y yo ayer lo hablaba con una... Epa, me dice Eugenio, el camionero. Vos hacé lo que tenés que hacer. Cuídate, controlate. Comé menos basura, menos chatarra, que voy a estar cerca de tu casa, además. Pero vos dijiste algo que me parece importante. Me parece que es un punto para que ellos en grupo puedan dialogar. Yo puedo entender que habitualmente todas las discusiones gremiales tienen que ver siempre con recomposiciones salariales. Y claramente lo entiendo, no estoy ajeno a eso. Pero a veces tratar de mejorar la calidad de vida que yo puedo llevar adelante en mi trabajo es representativo, porque uno tiene que pensar que uno va a trabajar durante una cantidad de tiempo y uno muchas veces espera, decir, a tal edad yo me jubilo para poder quizás tener más tiempo para mí, y depende de cómo yo llegue a ese tiempo. Es si ese tiempo me lo voy a dedicar realmente para mí, para mi familia, o si voy a estar yendo de médico en médico, por las distintas complicaciones. Entonces es importante quizás esos pequeños detalles, decir, mira, yo tendría que tener tanta cantidad de paradas donde yo pueda estacionar, bajar, caminar unos minutos, que la parada no sea de 7 minutos. Claro, pero y que no sea un parador necesariamente, pero que me controle el sistema satelital por el cual me están siguiendo por seguridad, me avise, che, tenés que parar. La empresa dice que tenés que parar porque estamos cuidando el camión, estamos cuidando la carga, te estamos cuidando a vos y al resto del mundo que te rodea. Si no, nos va a salir carísimo a nosotros si a vos te llega a pasar algo. Entonces, debería ser obligatorio que la empresa los obligue a bajarse del camión. Media hora. Vamos a correr el viaje media hora más tarde, 1 hora más tarde, el tiempo que sea necesario, pero para cuidar todo, la carga, el camión, a vos y a todo el mundo que nos rodea. Y eso que vos acabas de decir, se corre media hora, 1 hora, ¿realmente cambia tan grande? Cuando viajaba en tren la mercadería, tardaba días. Y nadie se moría por eso. Ayer lo hablaba justamente con una paciente que vino y que venía enojada por distintas cosas. Venía en un raíz de médico, entonces venía enojada por distintos motivos. Y empezamos a charlar acerca de entender que si yo me estoy haciendo, tiene que ver a veces con las demoras de los turnos y cómo uno se enoja. Yo también me enojo a veces cuando tengo que buscar turno para mis chicos. Cuando uno está en el ambulatorio, en la parte ambulatoria, que no es una urgencia, tenemos que entender que, me llevó 1 semana, me llevó 10 días hacerme los estudios que me pidió el doctor para después llevárselos. No me tengo que enojar tanto. ¿Por qué? Porque distinto sería que el doctor me mire y me diga, me parece que vos estás para internar, te vas a ir ya a internar porque esto es muy grave. Si te piden
estudios en forma ambulatoria, quiere decir que son estudios de control, de seguimiento, para quizás evaluar algún que otro puntito, que la urgencia no está dada, que si lleva una semana, 10 días o 15 días, está bien. Después tenemos que intentar que el sistema médico no tarde 2 meses. Claro. Sí, claramente, sí. Es un trabajo de los dos. Pero bueno, hablábamos un poquito de eso y tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Se demora, el viaje de esta mercadería se demora 6 horas más, en total. El viaje se hace 6 horas más largo. Sí. Pero vos estás cuidando, y volvemos al ejemplo que pusimos, vos estás cuidando a esa persona en particular que maneja y a todas las que se cruzaron con ese camión. Mira, me dice Eugenio, qué bueno esto, Eugenio, que es camionero, me dice, ojo al piojo, che, ahora es obligatorio parar, no podés manejar muchas horas, ahora cada 2 horas se para. Está buenísimo, Eugenio, qué buena noticia, pensé que no lo tenían. Lo interesante sería que en esas 2 horas cuando paran, ahora el trabajo sería... va como un asado. No, pero el trabajo ahora quizás es, sobre todo del caminar en forma individual, es bajarse del camión y caminar un ratito. Estirar las piernas, hacer alguna actividad donde vos realmente cambies, ¿sí? El tono muscular de los distintos grupos musculares, que vos cambies cómo el sistema vascular. Hablábamos hace unos días de varices y contábamos que justamente el estar mucho tiempo parado o sentado generaba que el sistema vascular venoso se llene todo ese sistema y obviamente aumente la presión y la tensión de ese sistema que no fue diseñado para una alta tensión. Bueno, es mover las piernas. Empecé a hacer eso de poner las palmas contra la pared y empezar a ponernos en punta de pie 10 veces y después sigo. Y bueno, y lo otro ya lo tenía incorporado. Pero la parada más larga es después de bañarte, acostarte y poner los pies para arriba. O la otra, esa noche me clavé 3 capítulos de una serie que estoy viendo, que es Respira, está muy buena. ¿Respira, la de los médicos? La de los médicos, sí. Y tengo un silloncito, ¿viste el sillón matero? Me regalaron un sillón matero, esos que son bien bajitos. A ese le agregué un almohadón y me da justo la inclinación para estar sentado mirando tele con los pies levantados un cachito. Así que no, y te cambia totalmente. Vos te sentás un rato con los pies cansados y cuando te parás te das cuenta que la cosa cambió. Bueno, cuando vas manejando pasa lo mismo. No, digo camionero como puede ser colectivero, conductores o vos mismo que salís a viajar de paseo. Sí. No, yo le meto a Mar del Plata, voy en el día. No, está loco, vos pará. Yo te lo he contado a vos. Sí. A mí me pasó que este año volviendo, ¿sí? de los días de descanso que habíamos tenido, sí, yo ya quería llegar. Sí, ya quería llegar. Entonces empezás mentalmente a equivocarte y decir, no, yo ya quiero llegar. Y hacía un ratito que habíamos parado. Y el más grande de mis chicos me dice, quiero hacer pis. No te voy a mentir, mi reacción fue, la puta madre. Acabamos de parar. Hace 10 minutos, 20 minutos, ¿sí? Bueno, de muy mala gana. Sí. Paré el auto. Corro, ponemos balizas. Lo llevo, ¿sí? Fuimos hasta un yuyito que había. Y cómo me cambió todo cuando el nene estaba haciendo pis y mira para arriba y ve todas las estrellas, me dice, ¿viste qué linda todas las estrellas? ¿Viste cuando vos decís, frazada, nos acostamos los dos en el campo y nos pusimos a pero a mí me mostró en ese momento que a él no le importaba si eran las 9:15, 9:20, 9:30. No tenía dimensión de si estábamos volviendo o yendo, no tenía dimensión de eso. Él solamente agarró, tenía ganas de hacer pis, me pidió a mí para hacer pis y miró para mí y dice, mira qué lindo. Y digo, tiene razón. Tiene razón. ¿A qué me apuro? Tiene toda la razón, pero te voy a ser súper sincero, uno a veces se pone ese chip de Va. Bueno, tengo ganas de hacer pis. Claro. No, a mí me pasó viniendo de vacaciones, pleno verano, 5 de la tarde me agarró pasando por General Roca en esa zona, Villa Regina para acá. Lindo clima esa zona. 2 manos nada más había. Y con los chicos atrás, volviendo de vacaciones. Pasé no sé cuántos camiones, colectivos, autos, todo, qué sé yo. Y ni se les ocurra hacer pis ahora después de todos los que pase. No terminé de hacerlo cuando el más grande atrás de ti. Paré, limpiábamos la neta y miraba cómo pasaban todos. Y digo, ¿para qué carajo los pasé a todos? Si no lo manejo yo el tiempo, lo maneja el vómito de este. Además tuvimos que parar un rato largo, lavar todo, limpiar el auto, todo. No tiene sentido, chicos. Como siempre digo, si por más que te apures, ayer no vas a llegar. Vas a llegar hoy, no queda otra. Y salimos a disfrutar. Y el viaje se disfruta desde que armamos las valijas.
de punta a punta. Así que ¿para qué va a ir a enojarte? A embroncarte. Nicolás, muchísimas gracias. A ustedes. Como siempre. Gracias a todos, en vivo y en directo, contando la cara, como corresponde. No te escondas, Oscar. No te escondas. Oscar Alias. No, para mí no hay cámaras ahora. Pero no hay cámaras. No hay que pagar acá, hay que poner plata para salir en las cámaras. Sí, vamos a tener que aflojarlo un poco. Ya volvemos.